Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. El pintoresco pueblo de Willow Creek era el tipo de lugar en el que soñaba vivir. Enclavado en un exuberante valle, rodeado de colinas y densos bosques, el pueblo era conocido por sus amables habitantes, sus encantadoras tiendas y su hermosa iglesia antigua, con su imponente campana que se escuchaba a kilómetros de distancia. Para mí, mudarme a Willow Creek era un sueño hecho realidad. Siempre había anhelado una vida tranquila y pacífica, y la encantadora casa antigua a las afueras del pueblo parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. La casa estaba un poco descuidada, pero con un poco de esfuerzo y cariño, sabía que pronto se convertiría en el hogar de mis sueños. Willow Creek era conocido por su complejo proceso de selección. Era muy raro que permitieran que alguien de fuera se mudara a su pintoresco pueblo, pero el marido de mi difunta tía George, un nativo de Willow Creek, había hablado bien de mí. Mientras exploraba el pueblo y conocía a sus habitantes, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal con la extraña y espeluznante melodía que la campana de la iglesia del pueblo tocaba cada pocas semanas. Decidido a saber más, comencé a preguntar, tratando de sonsacar a los lugareños cualquier información sobre la campana y su extraña melodía. Al principio, los lugareños parecían amables, pero evasivos, reacios a hablar de la campana y su inquietante melodía. Cada vez me distraían, recomendando diferentes tiendas y restaurantes para visitar. Pero mi persistencia dio sus frutos cuando me encontré con el viejo H. Era un anciano canoso que parecía dispuesto a hablar de la entidad malévola que había estado azotando Willow Creek durante decenas de décadas. Se estremeció de miedo mientras describía a la entidad, con los ojos muy abiertos y atormentados. Es un monstruo, simple y llanamente, dijo. Se alimenta de cualquiera que pueda atrapar. La campana toca cuando se da un festín, les quita la vida y el alma, dejando solo cáscaras vacías. El anciano explicó que la entidad era poderosa y casi imposible de matar. Podía tomar la forma que quisiera y era difícil de detectar hasta que era demasiado tarde. Se decía que tenía el poder de poseer a las personas, llevándolas a la locura y la violencia. Sus habilidades eran capaces de hacerte dudar de ti mismo. Cuando le pregunté qué les pasaba a las víctimas, apretó los labios con fuerza en una línea como si dudara en decir la verdad. Nadie se muda de Willow Creek, comenzó. Pero las casas se ponen en venta, ¿no? Cuando leyó los signos de despiste en mi rostro, dejó escapar un suspiro curtido. Se lleva uno de sus cuerpos, y del resto me ocupo yo, creo que se los llevan al bosque. El viejo H reveló que la campana se había instalado en la iglesia hace decenas de décadas por un grupo de colonos que habían huido de sus hogares para escapar de los estragos de una terrible plaga. Cuando encontraron los materiales tallados en el bosque limítrofe, los instalaron instantáneamente en su iglesia como un faro de esperanza. Hecha de un metal desconocido e inscrita con extraños símbolos arcanos, los lugareños creían que su campana poseía poderes que los protegerían de la enfermedad. Pero a medida que pasaron los años, los colonos se dieron cuenta de que la campana no era una fuente de protección, sino de poder malévolo. Tocaba su espeluznante melodía a intervalos aleatorios, señalando el festín de una entidad terrible que se alimentaría de la gente del pueblo, tomando sus vidas y almas en un ciclo interminable de terror y muerte. A pesar de su miedo y horror, los lugareños eran impotentes para detener el mal de la campana. Solo podían escuchar con terror cómo tocaba su escalofriante melodía, sabiendo que la muerte venía por ellos. ¿Cómo sabes esto?, pregunté. Vengo de la familia más antigua de Willow Creek, dijo simplemente. Nunca hemos tenido problemas con la entidad, así que no quiero que causes problemas cerca de mí. Ya tienes tu información, ahora vete. Conmocionado por la historia del anciano, no pude evitar sentir una sensación de emoción y curiosidad. Tenía que aprender más sobre esta misteriosa entidad y su conexión con la campana. Decidí visitar la iglesia y ver la campana por mí mismo. Cuando me acerqué al viejo edificio, pude sentir una sensación de presentimiento. La campana se alzaba sobre mí,
Su presencia ominosa era casi palpable. Dudé por un momento, sin estar seguro de querer ir más lejos. Cuando abrí las pesadas puertas de madera de la iglesia, me sorprendió el olor a humedad y a antiguo que impregnaba el aire. Las altas vidrieras proyectaban una luz tenue sobre las hileras de bancos de madera. Sabía que tenía que tener cuidado. No quería atraer la atención de la entidad. Me acerqué sigilosamente al campanario, examinándolo de cerca. Pude ver los signos de desgaste, evidencia de su edad y las innumerables veces que había sido tocada. La campana se cernía sobre mí, su superficie de metal oscuro cubierta de extraños símbolos. Pude sentir su poder malévolo emanando de ella, y supe que la historia del anciano era cierta. Unos débiles susurros bailaban en el aire, llamándome para que me acercara. Me giré, pero no había nadie. La voz venía de la campana, tentándome a tocarla. Dudé, sin estar seguro de qué hacer. Pero mi curiosidad se impuso y subí los escalones de la torre. Tan pronto como mis dedos tocaron el frío metal, sentí una oleada de poder recorriendo mi cuerpo. La campana comenzó a vibrar, los símbolos brillaban con una luz oscura y espeluznante. La entidad se estaba agitando, despertando de su letargo, de repente consciente de mis hallazgos. Pude sentir su presencia cerniéndose sobre mí, lista para darme caza. En ese momento, supe que necesitaba encontrar una manera de detener a la entidad y proteger a la gente del pueblo de Willow Creek. La campana era poderosa y antigua, y la entidad era casi imposible de matar. Pero estaba decidido a encontrar una manera. No dejaría que este mal siguiera aterrorizando a la gente de Willow Creek. Haría lo que fuera necesario para detener la campana y la entidad unida a ella. Mi siguiente golpe de suerte fue con Harry, un joven encantador que era dueño de una de las muchas panaderías del pueblo, sin embargo, la más popular. ¿Qué hace que tu panadería sea tan única?, le había preguntado mientras mordisqueaba una de sus muestras gratuitas. Recientemente he empezado a usar bayas del bosque en muchas de mis creaciones, dijo con una sonrisa que irradiaba un cálido resplandor de verano. Pensé que el bosque era una zona prohibida. Recordé que la agente inmobiliaria me había dicho que me mantuviera alejado de la zona boscosa. Oye, cuando horneas tan bien, ¿quién te va a negar tu ingrediente más importante? Harry siempre estaba feliz de charlar y ofrecer consejos y ayuda cuando la necesitaba, y con el tiempo nos convertimos en amigos cercanos. Parecía genuinamente preocupado por mi seguridad y bienestar. Empezamos a disfrutar de la compañía del otro más a menudo. Me sentía más vivo, más feliz de lo que nunca me había sentido. Había una sensación en el aire, algo me decía que Harry era importante, y que estábamos unidos por el destino. En los días libres de Harry, visitaba los mercados locales. Willow Creek tenía un brillante programa de socios con los pueblos vecinos, dando la bienvenida a comerciantes únicos en puestos de mercado temporales. Encontramos alegría en cosas tontas como helados enrollados y papas en espiral en un palo, golosinas novedosas que él me compraba a pesar de que a él no le gustaban ese tipo de cosas. En los días de lluvia, me ayudaba a arreglar la casa. Era sorprendentemente hábil para pintar las esquinas de las paredes sin manchar los marcos. En los días y noches que estaba solo, cerraba las puertas con llave. Con el trabajo remoto, podía disfrutar de mi propia soledad. Al principio, me sentía aliviado cada vez que oía sonar la campana maligna. Agradecía que no fuera yo, que la entidad no hubiera decidido molestar al chico nuevo. Sin embargo, a medida que Harry y yo nos acercábamos, descubrí que la campana me provocaba un ataque de pánico. Harry y yo ideamos un sistema en el que ambos enviaríamos un emoji de campana después de que sonara, una forma de hacernos saber que estábamos bien. Siempre era yo quien lo enviaba primero. Supuse que era porque Harry había vivido en el pueblo toda su vida y no estaba tan preocupado como yo. Harry prácticamente se mudó conmigo, a pesar de tener su propio apartamento, solo regresando para trabajar en proyectos algunas noches. Encontró un hogar en el lugar que arreglamos juntos y se sintió bien. Pudimos coexistir, incluso si pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de la casa. Me ayudó a olvidarme de la entidad, a dejar de estresarme por ello. A pesar de mis sentimientos, al día siguiente visité al anciano de nuevo.
Cuando me acerqué a él, se recostó en su silla como la última vez. «Hola, hijo», asintió. Sus ojos permanecieron fijos en la campana de la iglesia, sin divagar nunca. Tardé en responder. «¿Tu familia alguna vez descubrió cómo matar a la entidad?», pregunté. El anciano suspiró suavemente como si hubiera estado esperando que alguien le preguntara. «Mi familia siempre ha sido dueña del edificio de la biblioteca local. Fue uno de los primeros edificios construidos aquí cuando llegaron los colonos. Al principio, era un lugar para guardar sus objetos de valor, como tesoros hechos con materiales arcanos sobrantes. Por un corto tiempo se convirtió en un museo y luego en la biblioteca». Me mordí el labio inferior con nerviosismo mientras me contaba sobre su papá. Creía que algo del mismo material podría repeler a la entidad, pero nunca pudo localizar el objeto correcto o la entidad para llevarlo a cabo. ¿Hay alguien más investigándolo? Hay una joven erudita llamada Louise que trabaja para la biblioteca. Viene de una larga línea de lingüistas que han dedicado sus vidas a desentrañar los secretos del idioma arcaico de nuestros antepasados, me informó. O eso afirman. Louise ha sido la única en llegar a alguna parte con eso. Inútiles, muchos de ellos. Louise estaba en sus veintitantos, con el pelo rizado y castaño corto y unos ojos verdes penetrantes e inteligentes. Era esbelta y ágil, con un comportamiento sensato y un ingenio rápido. Noté que estaba impecablemente vestida, con un traje sastre y una camisa blanca impecable. Se comportaba con confianza y autoridad. A pesar de un enfoque serio y dedicado al trabajo, pronto descubrí que Louise tenía un comportamiento cálido y amistoso y siempre estaba dispuesta a escuchar y ayudar a los necesitados. Louise había estado usando una pequeña habitación desordenada en la biblioteca del pueblo como base de operaciones para descifrar los textos y artefactos antiguos. La habitación estaba llena de libros y papeles, y las paredes estaban cubiertas de mapas y diagramas. En el centro de la habitación había una gran mesa cubierta con materiales de investigación y notas. Louise había extendido los textos y artefactos antiguos sobre la mesa, y los había estado estudiando y analizando durante años, tratando de desentrañar sus secretos. Y aunque estaba cerca de un gran avance, había un obstáculo en el camino. Busqué en viejos libros polvorientos y manuscritos antiguos, buscando pistas sobre la campana y su historia. Encontré muchas referencias a la campana y su poder malévolo, pero ninguna información sobre cómo detenerla. Mientras Louise me observaba, pude ver que estaba molesta de que estuviera hurgando en su arduo trabajo. «No vas a encontrar nada que yo no haya encontrado», declaró. Estaba a punto de rendirme cuando me encontré con un viejo libro andrajoso que ella había traducido. Contenía un pasaje sobre la campana y su creación. En la misma página, estaba el ojo de la lucidez. Se decía que el ojo de la lucidez había sido forjado con el mismo material que la campana, como un mango para tocarla manualmente. Sin embargo, cuando llegó la entidad, los colonos lo escondieron, temiendo que si lo tocaban de nuevo, traería más peligro. El ojo se había perdido durante siglos y nadie sabía dónde encontrarlo. La página siguiente había sido arrancada. Tal vez necesites un nuevo par de ojos, pensé. Continué mi búsqueda a través de los papeles, apartándolos y creando nuevas pilas. Si me dices lo que estás buscando, puedo ayudarte. Necesito la página que falta de este libro. Louise frunció el ceño mientras miraba la página manchada de amarillo del libro. Esa página ha estado perdida por más tiempo del que yo he estado viva. Pasamos horas revisando papeles sueltos, con la esperanza de que hubiera sido colocada en un libro o almacenada por seguridad. Pero a medida que se acercaba la madrugada, me sentí cansado y agotado. Parecía que Louise también pensaba que era una causa perdida. «Ve a dormir un poco, podemos buscar cuando ambos hayamos descansado». Cuando subí a la puerta principal, pude ver que algo andaba mal. El agua salía de debajo de la puerta, se acumulaba en el porche y goteaba por los escalones. Desbloqueé apresuradamente la puerta y la abrí, y me recibió la visión del caos. El agua brotaba del techo, caía en cascada por las paredes e inundaba los pisos. El sonido del agua corriendo era ensordecedor,
y pude ver que la fuente del problema eran las tuberías reventadas en la cocina. El pánico se instaló cuando me di cuenta de la magnitud del daño. La cocina estaba desordenada, con agua por todas partes y vidrios rotos esparcidos por el suelo. El agua también había llegado a la sala de estar, empapando la alfombra y los muebles. Rápidamente cerré el suministro principal de agua y agarré toallas, mantas y edredones para limpiar el suelo. Sabía que tenía que actuar rápido para minimizar el daño y evitar que se formara moho. Intenté usar mi teléfono para llamar a un plomero, sin embargo, mi teléfono se había dañado por el agua. Pasé el resto de la madrugada limpiando el agua, trapeando y limpiando las superficies y tratando de salvar lo que pude. Fue un proceso largo y agotador. Para cuando terminé, estaba exhausto y agotado. Con la ropa mojada y las sábanas húmedas, no tenía forma de dormir, así que recurrí a Harry. Harry fue lo suficientemente amable como para dejarme quedarme en su casa, incluso llamó a un plomero y a un reparador por mí. El apartamento de Harry era un espacio acogedor y acogedor. Estaba ubicado en un encantador edificio antiguo en Willow Creek, con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La sala de estar era espaciosa y aireada, con muebles cómodos y un ambiente cálido y acogedor. La cocina era pequeña pero bien equipada, con electrodomésticos modernos y mucho espacio de almacenamiento. La habitación era un refugio tranquilo, con una cama cómoda y sábanas suaves y acogedoras. Las paredes estaban pintadas de un azul relajante y una gran ventana dejaba entrar mucha luz. El baño era limpio y moderno, con una ducha y una bañera para relajantes baños. En general, el apartamento de Harry era un espacio encantador que se sentía como un hogar. Estaba bien mantenido y era acogedor, y reflejaba el estilo y el gusto de Harry. Era el lugar perfecto para relajarse y descansar después de un largo día. ¿Estás seguro de que estarás bien mientras estoy en el trabajo?, preguntó. Inicialmente, se había sentido deprimido por lo de mi casa y quería quedarse conmigo en el apartamento. Le aseguré que estaría bien y que me quedaría hasta que terminaran las reparaciones. Después de descansar un poco, decidí explorar el apartamento de Harry. Noté algo extraño en la esquina. En la esquina de la sala de estar había un pequeño nicho que no había notado antes. Estaba escondido detrás de una gran planta en maceta, y cuando moví la planta a un lado, vi una pequeña puerta que estaba cerrada con llave. Intrigado, intenté abrir la manija de la puerta, pero no se movió. Busqué en el apartamento algún tipo de llave, pero no pude encontrar ninguna. Le pregunté a Harry sobre la puerta, pero él pareció sorprendido y no sabía de lo que estaba hablando. Decidí investigar más a fondo. Busqué bisagras o pestillos ocultos, y después de unos minutos de búsqueda, encontré un pequeño pestillo en el costado de la puerta. Lo abrí y la puerta se abrió para revelar un armario escondido. El armario era pequeño pero lleno de artículos. Había cajas de libros viejos, álbumes de fotos y recuerdos. También había ropa vieja y artículos para el hogar, cada uno con una estética diferente. Estaba perplejo por el armario escondido. ¿Qué había en el que fuera tan valioso o secreto? ¿Por qué había sido cerrado con llave y escondido? No quería invadir la privacidad de Harry, pero no podía sacudirme la sensación de que había algo importante en el armario. Decidí dejarlo como lo encontré y no mencionárselo a Harry. No quería meterme en su vida personal y pensé que si quería que yo supiera sobre el armario, me lo habría dicho él mismo. Pero el descubrimiento de la puerta escondida se quedó conmigo. Era un misterio que no podía resolver, dejándome preguntándome qué secretos podría guardar. Un día después, mientras jugaba con mi teléfono en el sofá de la sala de estar, no pude sacudirme la sensación de que el armario me estaba llamando. Hice todo lo posible por ignorarlo, sintiendo que Harry sabría si abría el armario de nuevo y lo último que quería era traicionar su confianza. Me distraje brevemente cuando mi teléfono volvió a la vida y me sentí abrumado con mensajes y llamadas perdidas. Sin embargo, mi teléfono no pudo mantener mi interés por mucho tiempo, ya que pronto cedí. Empecé a revisar las cajas en el armario, buscando algo interesante. Abrí una caja de libros viejos y comencé a hojearlos. En su mayoría eran novelas antiguas y libros de historia. No encontré nada interesante.
Lo volví a poner en el nicho. Pasé a la siguiente caja, llena de álbumes de fotos viejos y recuerdos. Empecé a mirarlos y encontré algunas fotos viejas de Harry y su familia, así como muchas fotos de diferentes personas. Cada imagen tenía un nuevo grupo de personas. También encontré algunas cartas viejas y postales escritas en idiomas que no reconocía. Justo cuando estaba a punto de cerrar la caja, vi algo encajado en la esquina. Vi que era un trozo de papel rasgado. Parecía que había sido rasgado por la mitad y solo quedaba una pequeña porción. Cuando lo saqué, me di cuenta de que era la página que faltaba. El familiar zumbido del ascensor hizo que mi corazón se acelerara. Harry casi había regresado, así que tomé una foto de la página y metí el papel de nuevo en su lugar. Cuando estaba a punto de cerrar la caja, escuché un ruido. Me giré y vi a Harry parado en la puerta, mirándome con una expresión de sorpresa. Me congelé, sintiéndome como si me hubieran pillado con las manos en la masa. Sabía que no tenía derecho a hurgar en las pertenencias de Harry y tenía miedo de cómo reaccionaría. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Harry, con la voz tensa y enojada. ¿Por qué estás revisando mis cosas? Tartamudeé, tratando de encontrar una explicación. Lo siento, Harry, dije. Solo tenía curiosidad. No quise invadir tu privacidad. Harry me miró fijamente, con el rostro oscuro de ira. No tenías derecho a hurgar en mis cosas, dijo. Este es un espacio privado y no tenías permiso para estar allí. Me disculpé de nuevo, sintiéndome avergonzado y culpable. Sabía que había cruzado la línea y no sabía cómo arreglar las cosas. Acabo de recibir una llamada sobre tu casa. ¿Puedes volver allí ahora? Salí del apartamento con una sensación de vergüenza que casi me hizo olvidar mis hallazgos. Casi. Cuando llegué a casa, cerré las puertas con llave, cerré las cortinas y revisé la foto. Aunque estaba borrosa, pude usar la función de imagen en vivo para obtener una instantánea clara pero distante de ella. ¿Sabía Harry lo que era el papel o era un recuerdo transmitido de generación en generación? No pude evitar darle el beneficio de la duda. Esperé unos días antes de acercarme a Louise. Ella había logrado descifrar la página y crear un mapa usando las pistas y coordenadas proporcionadas. Puede que le haya tomado unos días, pero estaba muy orgullosa de ello. Hicimos planes para caminar por el bosque y localizar el ojo por la noche. Mientras tanto, noté que algunos objetos de valor habían desaparecido. Preguntándome si se habían desechado debido a los daños por agua o si me los habían robado, recurrí a mis cámaras. Cuando me mudé por primera vez, había instalado cámaras espía en la casa, en los enchufes USB, en los percheros e incluso detrás de algunas de las suculentas que guardaba. No me preocupaba que me robaran, me preocupaba que la entidad me estuviera apuntando. Al principio, solo revisé las viejas grabaciones. Mi corazón se encogió cuando vi a Harry en las imágenes durante su estadía. Había ignorado mis mensajes en los últimos días y no pude contactarlo. Dejé de adelantar y dejé que el video se reprodujera. Observé cómo salía a hacer algunas compras y Harry se quedaba solo en casa. Al principio deambulaba por la casa, pero finalmente entró en la habitación. Vi cómo se transformaba en una criatura retorcida y deforme, una abominación grotesca que desafía la descripción. Su verdadero cuerpo estaba formado por tentáculos retorcidos y apéndices que se retorcían, y sus ojos eran oscuros. Harry era la entidad. Se movía deslizándose y retorciéndose, usando sus tentáculos y apéndices para impulsarse por el aire, a lo largo del suelo y fuera de la ventana, una visión inquietante y perturbadora. Y entonces, todo encajó y me di cuenta de los patrones que había ignorado. Como la campana no sonaba cuando estábamos juntos, como por la noche, por el rabillo del ojo, captaba una sombra retorciéndose como si algo estuviera debajo. Como, sin importar lo que pasara, siempre me sentía atraído por él. La revelación debería haberme hecho entrar en una espiral de ira traicionera. Me encontré queriendo estar con el corazón roto y triste. Sabía que era el poder de la entidad, pero no podía quitármelo de encima. Decidí no contárselo a Louise. Mientras avanzábamos por el denso bosque, la luz del sol del atardecer restante se filtraba a través de los árboles,
proyectando sombras moteadas en el suelo. El aire era fresco y nítido, y los sonidos del bosque llenaban nuestros oídos. Seguimos el viejo mapa y los símbolos grabados en el suelo, avanzando con cuidado a través de la maleza. El bosque era denso y cubierto de maleza, y era difícil ver a dónde íbamos, pero seguimos adelante, decididos a encontrar el ojo de la lucidez. Subimos troncos caídos y nos agachamos bajo ramas bajas, los haces de nuestras linternas iluminando el camino. Buscamos durante horas, pero no pudimos encontrar la cueva escondida. Louise se había vuelto cada vez más decepcionada y avergonzada, temiendo haber traducido mal la página. Estábamos a punto de rendirnos cuando nos topamos con un claro. Y allí, en el centro, estaba la entrada a una cueva. Emocionados y ansiosos por encontrar el ojo, una ráfaga de energía estalló a través de nosotros. Empujamos a través de las enredaderas y entramos en la cueva oscura y húmeda. Con cuidado nos abrimos camino a través de los giros y vueltas, los haces de nuestras linternas iluminando el camino. Finalmente, después de una eternidad, llegamos a la cámara donde el ojo de la lucidez estaba escondido. El ojo era un pequeño amuleto intrincadamente tallado con un hueco en el medio para pasar una cuerda. Estaba sentado en un bastón tallado con intrincados símbolos y patrones. Brillaba con una luz de otro mundo, y supimos que habíamos encontrado lo que estábamos buscando. Realmente lo encontramos, susurró Louise. Todas estas décadas dedicadas a desentrañar los secretos y un hombre normal de quien sabe dónde lo encuentra en semanas, se burló. Levanté una ceja, ofendido por su declaración. Se negó a disculparse por insultarme. Ridículo. Nos apresuramos por el bosque, ansiosos por llegar al pueblo y comenzar nuestra batalla final con la campana. Los árboles pasaron a nuestro lado mientras corríamos, nuestros pies golpeando el suelo. Con el ojo de la lucidez en nuestro poder, sentimos una sensación de emoción y determinación. Sabíamos que el ojo era la clave para destruir la campana y poner fin al reinado de terror de la entidad. Y estábamos decididos a usarlo para salvar a Willow Creek. Cuando nos acercamos a la iglesia, pudimos sentir la presencia malévola de la entidad que la custodiaba. La campana se alzaba sobre nosotros, su metal oscuro brillaba en la penumbra. Una sensación de pavor y nudos en las rodillas nos invadió. Podíamos sentir su poder mientras nos observaba, esperando a su próxima víctima. Pero sabíamos que no podíamos volver atrás. Habíamos llegado demasiado lejos y arriesgado demasiado para fallar ahora. Entramos con cautela en la iglesia, nuestros pasos resonando en el espeluznante silencio. El aire era denso con el olor a descomposición y muerte. Nos dirigimos a la campana, con el ojo de la lucidez brillando en las manos de Louise. Pero cuando nos acercamos para sujetarlo a la cuerda, una figura oscura y sombría apareció ante nosotros. La entidad era una cosa retorcida y monstruosa, su cuerpo se retorcía y cambiaba en una danza interminable de oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz de otro mundo y su boca estaba llena de dientes afilados y dentados. Sus tentáculos se extendieron defensivamente y me encontré encogiéndome de miedo. La entidad me ignoró y se cernió sobre Louise, su enorme forma se alzaba sobre ella. Louise supo que tenía que actuar rápido si iba a sobrevivir. Balanceó una antorcha hacia la entidad, tratando de mantenerla a raya. Cuando la entidad se abalanzó sobre Louise, sus afiladas garras brillando en la penumbra, ella esquivó y se movió entre los ataques con dificultad y pude ver que se estaba quedando sin energía. Louise luchó con todas sus fuerzas, pero la entidad era demasiado poderosa. La golpeó con sus garras, enviándola volando por la habitación. Se estrelló contra una estantería y los libros y papeles llovieron sobre ella. Louise gimió de dolor, luchando por recuperar el aliento. La sangre le goteaba por la cara y por las heridas de rasguños en el pecho. La entidad se cernió sobre ella, sus ojos brillando con malicia. Levantó su garra, lista para dar el golpe final. «Harry, detente», grité. No escuchó. «¿Qué es Harry?», gritó Louise, presa del pánico. Justo cuando la entidad estaba a punto de atacar, Louise reunió todas las fuerzas que le quedaban y se apartó rodando. Su garra golpeó el suelo, levantando una nube de polvo.
Louise se puso de pie a toda prisa y agarró un pilar de madera roto cercano mientras sostenía el ojo en la otra mano. Lo balanceó hacia la entidad, tratando de mantenerla a raya. La entidad gruñó y se abalanzó sobre Louise, su enorme forma moviéndose con una velocidad sorprendente. Louise continuó intentando esquivar los ataques. La lucha continuó, pero pude ver que su fuerza se estaba desvaneciendo y no podría mantener la lucha por mucho más tiempo. Pero justo cuando la entidad estaba a punto de dar el golpe final, Louise reunió todas las fuerzas que le quedaban y clavó la madera en el final de su pecho. La entidad soltó un chillido agudo y tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Louise se derrumbó en el suelo. Louise no lo había matado, solo lo había lastimado. Y lo suficientemente pronto, dirigió su atención hacia mí. Su forma oscura y retorcida se retorcía y cambiaba, cerniéndose sobre mí. No pude evitar soltar un débil gemido. La entidad me atacó con ferocidad, sus oscuros tentáculos se abalanzaron sobre mí con la velocidad del rayo. Me lancé y me escondí detrás de los pilares con todas mis fuerzas, pero pude sentir que comenzaba a debilitarme bajo el ataque del poder oscuro de la entidad. Pero justo cuando pensé que estaba condenado, vi un atisbo de esperanza. Louise, a quien pensé que estaba muerta, se agitó y se puso de pie. Tropezó y colgó el ojo en la cuerda. La campana y el ojo brillaron con una luz fría y brillante y me quedé cegado por el intenso brillo. En un acto final, Louise tocó la campana. Un tono claro y brillante resonó por todo el pueblo y perforó mis tímpanos, desorientándome. Cuando mis ojos se reenfocaron y mis sentidos regresaron, Louise y Harry yacían inconscientes en el suelo. No estaba claro quién sobrevivió a la batalla. Louise había salvado a Willow Creek, algo que sus antepasados no habían logrado hacer. Y ahora la gente del pueblo finalmente podría vivir en paz. La campana fue retirada de la iglesia y fundida. Sus poderes malévolos ya no eran una amenaza para el pueblo. Después de una larga estancia en el hospital, Louise fue recompensada generosamente por su trabajo y tratada como una heroína, mientras yo me quedé en las sombras, lamentando la pérdida de una valiosa relación. El funeral de Harry fue el lunes siguiente. No se había revelado que la entidad lo había poseído. En cambio, le habíamos dicho a la gente del pueblo que él había ayudado a derrotarla. Su familia estaba devastada, pero esperaba que sus logros hubieran suavizado el golpe para ellos. Todavía me quedo en Willow Creek. Siempre había anhelado una vida tranquila y pacífica, y ahora, sin su mayor problema, es el pueblo perfecto con el que siempre había soñado.